redactados en el 2017 como parte del Tax Cuts and Jobs Act, pero además incluir ciertas disposiciones con las que corrió su campaña, como excluir del impuesto en Estados Unidos ciertos ingresos como tipos de propinas. En los pasados meses, el Capitolio ha estado trabajando fuertemente en redactar un proyecto de ley que la Cámara Baja vio por primera vez en mayo. El 12 de mayo, el Comité de Ways and Means, que es el comité que tiene jurisdicción principal sobre cualquier medida fiscal en Estados Unidos bajo la Constitución, sometió su proyecto de ley con respecto a las disposiciones de taxes y ese mismo día lo vio el proceso de lo que se llama markup, que es una vista a nivel de comité, duró muchísimas horas y terminó con un voto aprobando ese proyecto el 14 de mayo. Ese proyecto, con unos cambios menores que discutiremos en esta llamada, fue aprobado por la Cámara en su totalidad el 22 de mayo. Eso básicamente cumple una gran parte del proceso legislativo para llegar a un proyecto de ley. Y donde estamos hoy es que el proyecto está con el Senado. Para eso vamos a proponerles esta ilustración. No sé si pueden ver mi cursor, pero básicamente estamos casi al final. Disculpen, cambiaron los colores. Pero básicamente en mayo se introdujo el proyecto de ley. Fue por la Cámara Baja, que es aquí a la izquierda abajo, donde dice el Ways and Means Committee. Luego se propuso en legislación que hace el paquete que es pasado por la Cámara en su totalidad en el Budget Committee, abajo a la derecha. Y donde estamos hoy día es que el proyecto de ley sube al Senado, donde aún no ha sido aprobado. Eh, de la manera que funciona en Estados Unidos es que el Senado tiene que ver ese proyecto y pudiera proponer cambios a esa medida. Típicamente hacen cambios algunos radicales y tiene que haber consenso entre la Cámara Baja y el Senado para que el proyecto proceda y sea aprobado en ley. Como decimos aquí a la derecha, el presidente Trump quiere hacer esto una celebración gigantesca con fuegos artificiales el 4 de julio. Eso significa que nos quedan solamente 22 días para que el Congreso llegue a un acuerdo y aprueben una medida idéntica tanto en la Cámara Baja como en el Senado. ¿Dónde estamos respecto a un acuerdo posible si es que algo sí va a pasar dentro de las próximas semanas? Como lo dijimos en abril, los republicanos tienen un control sobre la Cámara Baja y el Senado, pero sus números tampoco son tan significativos, por lo que no pueden perder ninguno de sus miembros en ninguna de las cámaras. El proyecto de ley en la Cámara Baja pasó con solo un voto por encima de los demócratas y cuando llegue al Senado habrá que ver si tienen el apoyo de sus miembros. Y como fue reportado en la mañana de hoy, el problema no es que tengan el apoyo de de los senadores republicanos. El problema es que, como lo diremos en unos minutos, las disposiciones que están en el proyecto de ley son muy caras. Y este proyecto de ley está siendo tramitado por un proceso de reconciliación. El proceso de reconciliación requiere que los comités y los congresistas se mantengan dentro de ciertos parámetros para financiar el proyecto. Aquí ha pasado una legislación en la Cámara Baja que costaría 3.1 mil millones de dólares, 3.1 trillion. Sin embargo, en el lado del Senado ese tema es muy sensitivo y no posiblemente haya un tipo de pushback, de discrepancia entre la gente que lo pudiera apoyar. Así que el tema no es si hay unidad entre los senadores o no, es que todavía están en desacuerdo con disposiciones muy críticas. Entonces, si proponen cambios muy significativos, tiene que regresar a la Cámara Baja tiene que volver a ver el tema, y si tiene que volver a ver el tema, eso retrasa el proceso, por lo que quizás no pudieran llegar a un proyecto de ley final para el 4 de julio. Así que hay mucho sucediendo. Incluso hay reuniones en la Casa Blanca hoy con varios senadores claves, el Speaker del Senado, junto con el Chairman del Senate Finance Committee, que es el comité más importante en tema fiscal del lado del Senado, con el presidente Trump, para ver si logran llegar a un acuerdo. ¿Qué sí está incluido en el proyecto de ley que aprobó la Cámara Baja? Primero,
está en la reducción permanente de las tasas que le aplican a las personas físicas. El Tax Cuts and Jobs Act en el 2017 redujo la tasa corporativa de 35 a 21% permanentemente y hizo cambios a las tasas de individuos. No obstante, esos fueron temporeros y expiran al final del 2025. Por lo tanto, individuos que residan en Estados Unidos o ciudadanos americanos, efectivo el 1 de enero del 2026, estarían sujetos a una tasa más alta, salvo que este proyecto de ley o algún tipo de reducción sea aprobada en el Congreso. Muy importante para este grupo es que el Tax Cuts and Jobs Act también redujo o incrementó la exención sobre el impuesto de herencia, que me parece que era cerca de 7 millones, pero corrígeme si me equivoco. Correcto. Sí, actualmente, como saben, la extensión es de 5 millones ajustados por inflación, alrededor de 7 millones para este año, y al menos que haya un cambio en la legislación, va a bajar a 5 millones otra vez. Perdón, 10 millones ajustados por inflación, 14 millones este año. Al menos que haya un cambio, la ley va a bajar a 7 millones por el ajuste de inflación a partir de 2026. Entonces, actualmente son 10 millones, 14 con el ajuste de inflación, bajarían a 5 millones, 7 con el ajuste con inflación. Lo que propone el proyecto de ley es incrementarlo a 15 millones, que se empiece a ajustar por inflación a partir de 2026. Ese cambio sería permanente, ¿no? Entonces, otra vez es lo que propone la ley. Aquí es importante recalcar que tiene que haber una aprobación de la ley para que esto pase, ¿no? Si no, regresaríamos al parámetro de 5 millones ajustados por inflación. Y aquí, de manera importante, estos que ven aquí en la lámina y en la siguiente que ahorita platicaremos, es lo que está haciendo más ruido en los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo la deducción de impuestos estatales, lo que han escuchado tal vez como SALT, State and Local Taxes, que es que en la declaración federal podamos deducir los impuestos estatales que se hayan pagado. Como probablemente sepan, Estados Unidos tiene un impuesto a la renta federal y aparte la mayoría de los estados tienen impuesto a la renta estatales. Entonces, esos impuestos estatales se pueden deducir contra los impuestos federales. En la declaración de los impuestos federales, es una deducción, no es un crédito. Actualmente está topado a $10,000. Lo que propone esta iniciativa es incrementarlo a $40,000, ¿no? Otros temas que están llamando la atención en los medios es la exención de los ingresos por propinas y tiempo extra, ¿no? Que estarían exentos. Es una de las promesas de campaña del presidente Trump, entonces es algo que también se está viendo. Y otro punto es la deducción de los intereses en la compra de automóviles que sean ensamblados en los Estados Unidos solamente, ¿no? Entonces es otro tema para personas físicas. Si nos vamos a la siguiente, y aquí otra vez la idea es irnos un poco rápido hay más disposiciones domésticas, pero las más importantes, por ejemplo, en el tema de negocios o de empresas, es básicamente la deducción inmediata de inversiones, ¿no? Actualmente, con la reforma fiscal anterior de 2017, hubo una deducción inmediata que se iba reduciendo el porcentaje de la deducción inmediata. La idea es retomar esa deducción inmediata de inversiones, pero eso sí sería temporal hasta 2029, ¿no? Esto es uno de los temas más agudos que también se está negociando. ¿Por qué? Porque el costo de estas disposiciones, sobre todo porque son los primeros años de la reforma, es un costo alto para el déficit, ¿no? Entonces es algo de lo que posiblemente se vaya a tocar en las negociaciones. Con eso, si quieres, nos vamos a la parte internacional, Jorge. Sí, y justo una nota en por qué esto del costo importa. Es que importa porque para poder pagar, digamos, la exención de propinas y tiempo extra, hay que tener fondos para compensar que apruebe, que pase por el Budget Reconciliation Process. Entonces, estas disposiciones que están en la lámina son importantísimas para muchísimos de los congresistas, pero como ven en la lámina, son solamente temporeras y hay un gran grupo de congresistas que quieren que sean permanentes. No obstante, el costo de hacerlas permanentes es cerca de $450 millones, lo que implica que habría que limitar las propuestas de Trump y Trump no quiere. Entonces, bueno, en el punto internacional, como muy bien muchos de ustedes posiblemente ya han escuchado, el proyecto de la Cámara Baja incluye una remesa a ciertas transacciones y ese punto lo tocaremos en más detalle en la próxima sección. Igualmente incluye una disposición nueva, la sección 899, que es un tipo de, más que medida de recaudar ingresos,
es una medida en contra de ciertos gobiernos que han estado por sobre una década en discusiones con Estados Unidos con respecto a ciertos impuestos que Estados Unidos dice que son discriminatorios porque posiblemente solamente apliquen a compañías y personas americanas. Entre otros temas que no cubriremos, pero son importantes, es que la tasa reducida de GILTI de 10.5 que hubiese subido a 13 y un octavo a fin de este año, se mantendría en 10.5. El beneficio de FIDI se mantendría a 13 y un octavo igualmente, que iba a ser menor. Y la tasa de BIT, que es algo que posiblemente no han estado tan familiarizados con el tema, pero discutiremos un poco durante esta sesión, también se mantendría a 10% en cambio de un 12.5 a donde debía subir debe subir a fin de año si esta medida no es aprobada. Sí, con eso, Pedro, te paso la discusión. Sí, este es el primer punto que queremos tratar un poco más a fondo, el del impuesto a las remesas. Entonces, que es, como saben, el tema que más ha causado ruido en México. Curiosamente, no se ha tratado, yo les diría que prácticamente para nada en la prensa de Estados Unidos, ni en la prensa tradicional, ¿no? En los periódicos, ni en la prensa especializada, ¿no? Los que estamos suscritos a canales como Tax Analyst, etcétera, no se ha escrito prácticamente nada sobre el impuesto a las remesas, a pesar que en México es el que domina los medios. Y es básicamente lo que se propone en la legislación es establecer un impuesto de 3.5% sobre las remesas que se envíen desde Estados Unidos a fuera de Estados Unidos. Y ahorita vamos a platicar qué es lo que sabemos hasta ahorita, ¿no? Porque hay varios temas que no están completamente claros de cómo aplicarían. El primer punto es que no aplica las remesas como necesariamente los conocemos desde el sentido macroeconómico, ¿no? Uno pensaría una remesa es lo que manda un paisano migrante de Estados Unidos a su familia en México para manutención, ¿no? Entonces, aquí la definición que da la ley o lo que hace referencia a la ley como definición de una remesa lo liga a una definición que está plasmada en una ley de protección de consumidor de servicios financieros. Entonces, esa definición, como es de protección al consumidor, por sí misma es una definición amplia que busca abarcar varias cosas. Entonces, no lo acota a una transferencia que se hace a través de una compañía que presta estas, como Western Union o como alguna similar, sino que en principio podría abarcar cualquier transferencia que se haga de Estados Unidos al extranjero. Lo que sí lo limita es que tiene que estar iniciada por una persona física, un individuo, ¿no? Entonces, en principio, una transferencia que haga una empresa o una compañía, una corporación, no estaría sujeto a este impuesto, lo que sí estaría sujeto de una persona física. El segundo tema es que en principio aplica cualquier transferencia de una persona física, pero establece un mecanismo de exención cuando el que la solicita es un ciudadano de los Estados Unidos. No da una exención automática, sino que permite que la empresa que hace las transferencias entre en un acuerdo con el IRS en el que va a cerciorarse de la nacionalidad del que hace la transferencia y entonces permite la exención cuando se haga a través de estas empresas que tienen el acuerdo con el IRS, ¿no? Entonces, técnicamente exentaría a los ciudadanos americanos. Si por alguna razón no se permite esa exención de la retención del 3.5%, permite al ciudadano americano tomar un crédito en su declaración de impuestos sobre la renta. Es importante que este no es un impuesto sobre la renta, es un excise tax, es un impuesto a una operación del 3.5% y el sujeto pasivo del impuesto es el que solicita la transferencia. Entonces, es la persona que está en los Estados Unidos. Entonces, desde mi punto de vista, este podría considerarse un impuesto discriminatorio que viola por lo menos el Tratado Fiscal México-Estados Unidos. Hay una cláusula de no discriminación que establece que aplica a todos los impuestos, no solamente a los impuestos a la renta. Entonces, creo que es algo que se podría explorar, pero en principio así es como está la estructura, ¿no? El segundo punto es que quién lo puede recibir. Tampoco la definición acota que la transferencia se haga a un familiar o una persona física. En principio, cualquier persona podría recibir esa transferencia y seguiría siendo una remesa. Entonces, podría recibirlo un familiar en México, podría recibirlo un amigo, recibirlo, si un familiar que está estudiando, podría recibirlo una empresa. Entonces, la definición no lo acota otra vez a una transferencia que haga una persona de Estados Unidos a su familiar, para soporte, etcétera. Sí hay cierta referencia que no sea para fines comerciales, aunque tampoco está claro en qué implica esa definición, ¿no? Y la tercera parte de la definición es
quién hacer esa transferencia. O sea, cuál es la entidad financiera que transmite el dinero. En principio podría abarcar a cualquier institución financiera, o es lo que parece indicar la definición, aunque otra vez uno pensaría que inicialmente sería dirigido a las empresas que se dedican solamente a la transferencia de dinero, no money transfers de remesas, pero otra vez, por lo menos, como está escrito, las referencias que se hacen podrían dar lugar a que abarque un poco más, ¿no? Entonces podríamos llegar al absurdo que alguna transferencia que haga otra vez una persona, un residente fiscal de México o de Colombia, de su cuenta en Miami o Nueva York, a sí mismo, al extranjero, a su país de origen, de México, Colombia, Brasil, podría estar sujeto a este impuesto de las remesas, ¿no? Es algo que hemos visto que ha hecho, por lo menos el gobierno mexicano ha hecho énfasis. La semana pasada hubo un grupo de senadores mexicanos que tuvieron reuniones aquí con algunos legisladores, hace un par de semanas también. Entiendo también, o lo que se comenta aquí en Washington, también las organizaciones de industria, ¿no? De estas industrias, de la industria financiera y que envían remesas, también están en comunicación para aclarar estos puntos. El costo del compliance para estas empresas, de asegurar de la retención, de enviar el pago, de las posibles multas, de si van a cerciorarse de que quien la transmite es americano o no, puede ser alto, entonces habría que ver si vale la pena esa parte, ¿no? Y un punto importante que también tenemos en la siguiente lámina es que hace referencia expresa a ciertas normas antiabuso en caso que se planee alrededor de estas remesas, ¿no? No es claro cómo se van a aplicar, pero son disposiciones que ya existen en el Código Fiscal de los Estados Unidos, que básicamente dirían, bueno, si yo, Pedro Corona, quiero hacer una transferencia a un familiar México, pero pues creo una LLC y a través de la LLC se la transmito porque como la LLC no le aplica, porque dijimos que solamente aplica a personas físicas, entonces esto en principio me podría dar cierto margen o margen a la autoridad fiscal de los Estados Unidos para recaracterizar esa transferencia y que sí le aplique el impuesto de las remesas, ¿no? Otra vez, es un tema del que se está hablando un poquito más en Estados Unidos, pero tampoco es de los temas principales. Nos va a platicar un poquito Jorge cómo es el reto al ser un revenue raiser, una disposición que va a recaudar más y con eso se va a pagar parte, o sea, no va a recaudar mucho, lo que se estima es que va a recaudar 5 billones de dólares al año, más o menos. Y eso dependerá también de si reducen los flujos y si puede promover otro tipo de transferencias, ¿no? De Bitcoin, etcétera. Pero bueno, al final es un revenue raiser y es algo que alguien tendrá que apoyar o proponer o que se elimine o que se modifique, por lo menos para aclarar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos hasta ahorita del impuesto a las remesas. Vamos a ver en la nueva versión del Senado si aclaran algo o si sigue como está y tendríamos que descifrar qué es lo que quiere decir el legislador. Muchas gracias, Pedro. El próximo tema que ha estado tomando mucha atención, tanto en internacional como doméstico, porque pues, afecta la inversión foránea extranjera en Estados Unidos, es la sección 899. La sección 829 no es algo nuevo que surgió en abril cuando la Cámara Baja presentó su legislación o borrador de legislación. Esta medida ha estado en discusiones e incluso fue presentada en el pasado Congreso cuando yo estuve allí, porque la política de Estados Unidos detrás de esta medida es refutar y pelearle a estas otras jurisdicciones como es Francia, Canadá, eh, Alemania, que han estado imponiendo por cerca de 10 años lo que Estados Unidos alega son discriminatory taxes. Son impuestos que solamente le aplican a compañías americanas. Pensemos los Facebook, los Meta, los Amazon, los Google, entre otras muchísimas compañías. Y las discusiones en ese foro se han visto en la OECD, son sujetos de Pillar One. No creo que mucha gente aquí quizás esté al tanto de eso, pero se han abierto foros que se llaman el Pillar One, donde muchísimos países del mundo están sentados en una mesa discutiendo cómo manejar este tema de la industria digital, la economía digital. Y luego de una década no ha habido mucho progreso, por lo que los países están haciendo imponiendo distintas medidas que aplican de forma distinta, pero en fin a compañías americanas. Esta como mecanismo de defensa presentó esta idea que básicamente dice, si un país extranjero está imponiéndole a cualquier persona americana
ya sea física o moral, un impuesto que yo considere que sea discriminatorio. Discriminatorio puede ser que solamente le aplique a compañías americanas o que le aplique de forma extraterritorial, o sea que aun cuando no hay actividad en esa, aplique a mi gente. Yo a Estados Unidos le voy a subir la tasa que pagan en Estados Unidos de una forma increíblemente punitiva. Es 5% por año hasta un tope de 20%. Para poner el tema en perspectiva, en casos donde no aplique un tratado, el withholding tax de Estados Unidos es 30%. Cualquier pago de Estados Unidos a cualquier persona en el extranjero estará posiblemente sujeta a un impuesto de 50%, tanto sustantivo como en retención en el origen. Más importante que eso es que nos trae a este mundo, a este grupo, el tema de Bit. ¿Y por qué Bit quizás no lo hemos discutido tanto en los pasados años, ya que lleva desde el 2017 en los libros? Es porque el Bit es un tipo de impuesto mínimo que se diseñó para multinacionales grandes, gigantescas, que generan sobre 500 millones al año por un promedio de 3 años y tienen lo que son pagos de base erosion a sus afiliadas o compañías fuera de Estados Unidos. Si la 899 aplicara, el límite de 500 millones del BIT se elimina, se elimina el porciento que es como la segunda barrera para que aplique el BIT y el BIT posiblemente le pudiera aplicar a cualquier compañía y cualquier entidad que haga una distribución o un pago a una afiliada en el extranjero. Para poner las cosas en perspectiva, esto es un tipo de cómputo en que se determina la obligación fiscal en Estados Unidos de la entidad americana, se eliminan cualquier deducción y crédito que esa entidad tomó para determinar su obligación fiscal en Estados Unidos y se le impone un impuesto de 12% sobre esa cantidad, que si es mayor que la obligación que se calculó siguiendo el proceso regular, le aplica. De nuevo, es un tipo de impuesto mínimo. De nuevo, no se ha visto antes porque solamente le aplicaba a compañías simples, pero es un tema muy serio si le aplicara. ¿Y a quién posiblemente le pudiera aplicar? Pues no se sabe, pero lo que sí se sabe es que algunos prospectos incluirían Colombia, Canadá, Holanda, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Portugal, España y el Reino Unido. Y esto porque en los pasados estas jurisdicciones han impuesto medidas de las que Estados Unidos ha dicho abiertamente que están en contra de ellas. Por lo tanto, si esa es la posición que el gobierno de Estados Unidos va a tomar, pudiéramos esperar que estas compañías entren en la lista, digamos, de jurisdicciones que puestos que son injustos. Y lo que implicaría esto es que si alguna compañía tiene dueños de estas jurisdicciones, le pudiera aplicar este impuesto de hasta 20% sobre la tasa que ya les aplican en Estados Unidos. Así que con esto, Y aquí, Pedro, para terminar, Jorge, a lo mejor para ver qué podemos esperar en los siguientes, pero dos puntos importantes de este impuesto, o tres. Uno es, y no es claro si a México le podría aplicar o no. En principio, nadie tiene en el radar que a México le podría aplicar este impuesto de venganza o retaliatorio por algún impuesto, pero habría que ver si alguien hace ese argumento. Pero dos, de manera importante es si hay inversionistas mexicanos o de Latinoamérica que vienen a Estados Unidos y van a hacer un pago al extranjero, pues ahora es más importante entender quién está atrás de esas empresas del extranjero, ¿no? Puede ser que yo le esté pagando a una empresa mexicana, pero si los dueños son españoles o del Reino Unido, en principio le tendría que aplicar esta retención adicional, que es autoaplicativa, ¿no? No hay que esperarnos a que pase algo para que funcione. Y el otro punto es, aun y cuando yo tenga empresas en Estados Unidos, pues me podría aplicar el BIT que mencionabas, que generalmente ha sido para empresas grandes, de grandes contribuyentes, pero ahora se abre el suelo a este super BIT que podría aplicar a cualquier empresa sin importar el monto de los ingresos. Pero bueno, con los 2 minutos que nos quedan, Jorge, hemos escuchado mucho aquí en DC. Hace 3 semanas que hubiéramos tenido esta plática, todo el mundo pensaba que iba a pasar la ley sin mayores contratiempos. Ahora se está haciendo un énfasis grande en el tema del déficit presupuestario, la salida de Elon Musk y las expresiones que ha hecho, creo que han aumentado algunos comentarios de senadores
que están preocupados por el déficit, con justa razón. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es el timeline y qué se anticipa que va a pasar en las siguientes semanas? Sí, ciertamente, Pedro. El tema de llegar a un acuerdo en el Congreso es increíblemente complicado, principalmente porque cada persona viene con prioridades distintas. Un congresista de Florida puede estar pensando algo muy distinto a alguien de Washington, Washington State. Por lo tanto, el tema presupuestario es muy sensitivo porque para llegar a los números necesarios para pasar esta medida por reconciliación, habrá que hacer reducciones. Algunas personas quieren reducciones, algunas personas no quieren reducciones, algunas personas quieren más reducciones. Y ese es posiblemente el tranque más grande al momento, que incluso están discutiéndolo en la Casa Blanca hoy. Eh, Posiblemente veamos el lenguaje del Senado en los próximos días, quizás mañana, si no durante el fin de semana. Pero si la meta es tener legislación para el 4 de julio, esto se deberá estar moviendo rápidamente entre los próximos días. Así que habrá que ver si llegan a un acuerdo en la Casa Blanca durante la tarde de hoy, qué tipo de acuerdo y luego qué negociación tendrá el Senado con la Cámara Baja. En casos anteriores, los cambios propuestos por el Senado no han sido tan radicales, en otros casos han sido masivos. Entonces, habrá que ver dónde están los senadores y los cambios no se han dicho, no se han propuesto, no es público. Así que habrá que ver qué sale. Al momento, no tenemos esa información, pero ciertamente los próximos días, las próximas semanas van a ser muy activos en Washington. Así que con eso, Sí, muchísimas. digo, tienen la información de contacto en las diapositivas que las van a recibir, pero yo les diría, uno es, la verdad nadie sabe qué es lo que va a pasar, quien les diga le está mintiendo, lo que creo que sí sabemos es que la versión que pasó en la Cámara Baja no va a ser la que se va a pasar. Si algo uno es, no hay certidumbre si va a pasar algo o no, creo que es más probable que sí pase a que no, pero no es seguro. Y dos, nadie sabe lo que va a pasar. Lo que sí es que probablemente no sea la misma versión, o lo más seguro es que no sea la misma versión que la que vimos en la Cámara Baja, ¿no? Entonces, estaremos platicando en las próximas semanas ya que tengamos un texto del Senado para ver qué cambiaron y otra vez, el gran reto en el tema del impuesto de las remesas es que no es prioridad para nadie en los Estados Unidos. Vamos a ver si le pusieron atención. Con eso, otra vez, muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a todos por su tiempo. Cualquier cosa, tienen nuestra información. Es un gusto saludarlos. Buen día.